sin ser venezolano, siento las mismas dolencias que sienten los venezolanos y poder un poco quitarle la careta o la venda a un montón de anormales, toda esa sarta de mentiras que el gobierno cubano me hizo creer desde niño y que el entorno y el contexto me hizo validar, ¿verdad? Eran ciertas. Y me di cuenta que todo el sistema comunista y socialista era una gran mentira, una gran careta. Eso debería ser penado por la ley y eso debería ser realmente, debería llevar la pena máxima que cualquier sistema judicial pudiera darle a alguien. Y despierten venezolanos que hoy están clamando por la libertad de Maduro, despierten anormales. Y ustedes viviendo en una miseria, hay algo que se llama la evidencia, hay algo que se llama la razón. ¿Por qué todas las personas que salieron huyendo de Venezuela no fueron para Cuba? ¿Y por qué vinieron para Estados Unidos y por qué fueron a otros países donde pudieron llegar? Pregúntate eso, pedazo anormal. Porque los gringos y los americanos solamente quieren quedarse con el petróleo de Venezuela. Yo te voy a hacer una pregunta clara. ¿Qué quieren los rusos? ¿Qué quieren los chinos? ¿Qué quieren los iraníes? Hemos encontrado aquí un país de oportunidades, tierra fértil, donde tú puedes crear y llegar tan lejos como te propongas, no porque nadie directamente te empuje, sino porque tú crees en ti. Hola familia hermosa de este maravilloso canal de vlogs. Hoy no vamos a tener un vlog habitual por todo lo que está aconteciendo a nivel internacional, sobre todo en Venezuela. Yo quise tomarme el tiempo para poder compartir con ustedes y crear un momento en el que todos podamos llegar a un estado de conciencia nítido, donde haya claridad, donde haya transparencia y donde por encima de todas las cosas podamos poner los puntos sobre las sillas y hablar ciertas cosas claras, porque me da tristeza y me da realmente lástima, es la palabra, ver tantas mentes obtusas o tantas personas con una venda en los ojos. En mi país natal, desde niño siempre escuché a los adultos decir: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y había otro refrán muy poderoso que decía: el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. El 3 de enero quedará marcado en la historia como uno de los días en el que hubo un cambio, o el que se marcó el inicio de un cambio en toda Latinoamérica, y fue gracias a esa intervención quirúrgica que hizo el ejército de los Estados Unidos, comandado por el presidente Donald Trump, y que realmente me quito el sombrero, porque en este caso la gorra. Les voy a estar hablando más adelante acerca de cómo se llevó a cabo toda esta operación, que no fue menor. Fueron más de 150 aviones involucrados en toda la operación y les voy a estar dando detalles, pero la razón por la que yo decidí hacer hoy este vlog es porque, sin ser venezolano, siento las mismas dolencias que sienten los venezolanos. Los venezolanos de mi edad les tocó heredar todo un esquema de miseria y de empobrecimiento mental que los llevó al empobrecimiento en sus cuentas de banco y en sus bolsillos, que nosotros los cubanos heredamos. Entonces, hoy yo quiero venir a hablarte como un cubano que ha sentido las mismas dolencias que ha sentido los venezolanos, no heredados sino por nacimiento, y poder un poco quitarle la careta o la venda a un montón de anormales, porque es la palabra, como decía mi país natal, el que le sirve el sayón que se lo ponga, anormales. A mí me adoctrinaron. A mí, siendo un niño, me adoctrinaron. Siendo un niño, me hicieron creer cosas que llega un momento en que somos seres adultos, uno va despertando en conciencia, ¿verdad? Y empieza a cuestionarse cosas. Y yo empecé a cuestionarme si realmente toda esa sarta de mentiras que el gobierno cubano me hizo creer desde niño y que el entorno y el contexto me hizo validar, ¿verdad?, eran ciertas. Y me di cuenta que todo el sistema comunista y socialista era una gran mentira, una gran careta, que me había adoctrinado mi mente y la de 11 millones de cubanos, y que en algún momento de nuestra vida nos puso a creernos que era algo que realmente había que seguir. Pero yo viví con una venda en los ojos por mucho tiempo hasta que desperté. Y yo muy bien hoy soy consciente que todos los seres humanos merecemos despertar. Y es muy fácil darte cuenta para todas esas personas que hoy se despertaron diciendo: devuélvame a mi presidente en Venezuela, y para todas esas personas que hoy están reclamando la liberación de Maduro, una persona que no solamente empobreció a su pueblo, sino que lo masacró y que lo puso a vivir en total miseria, pero que si por algo deberían ser juzgados todos los sistemas comunistas, si algo debería ser un pecado capital y algo debería ser realmente, sentenciado en cortes internacionales, yo creo que el mayor empobrecimiento que hace el comunismo y el socialismo es el empobrecimiento mental de la sociedad. Eso debería ser penado por la ley y eso debería ser realmente, debería llevar la pena máxima que cualquier sistema judicial pudiera darle a alguien, porque empobrecer una nación entera en su mente y llevarlos a vivir en un estado de escasez no
física, sino mental, y transmutar esa escasez mental a toda la área física y verte viviendo un estado de total escasez y miseria es realmente algo lamentable, deplorable, indigno e inhumano. Entonces, lo que le pasó ayer a Maduro fue algo que, primero, ya estaba advertido, segundo, muy bien merecido, y tercero, es el inicio de algo muy grande que realmente va a marcar un cambio. Muchas personas han despertado, cada vez son más los que despiertan. Yo soy una persona que hace muchos años despertó, porque yo en algún momento fui adoctrinado por un sistema comunista que me hizo creer todas las mentiras y toda la basofia que muy bien el sistema cubano supo sembrar en una tierrecita fértil, que es la mente de un niño. Mis padres, mi familia, 11 millones de cubanos, no fuimos la excepción, pero luego tuvimos la oportunidad de despertar, hacer ese clic y comenzamos a cuestionarnos cosas. Comenzamos a darnos cuenta de la gran mentira que era el comunismo y el socialismo. De cómo una cúpula, y despierten venezolanos que hoy están clamando por la libertad de Maduro, despierten anormales, una cúpula que vive a todo tren y que no le falta de nada, y ustedes pasando hambre, y ustedes viviendo en una miseria y saliendo a la calle a protestar por la liberación de alguien que hace a miles de personas en toda Venezuela y que ha exiliado a más de 8 millones de venezolanos. De nuevo, no hay peor ciego el que no quiere ver, pero hay algo que se llama la evidencia, hay algo que se llama la razón, la solidez de las pruebas que han demostrado, y es tan simple. ¿Por qué todas las personas, y pregúntate siempre esto, te voy a poner un ejemplo simple, ¿por qué todas las personas que salieron huyendo de Venezuela no fueron para Cuba? ¿Y por qué vinieron para Estados Unidos y por qué fueron a otros países donde pudieron llegar? Pregúntate eso, pedazo anormal. Pregúntate por qué todas las personas que salieron de Venezuela no fueron para Cuba. A ver, los más de 8 millones de venezolanos que salieron de Venezuela, ¿por qué no fueron para Cuba? Entonces empiezan a engañar a las personas, un esquema que ya conozco muy bien, porque los gringos y los americanos solamente quieren quedarse con el petróleo de Venezuela. Yo te voy a hacer una pregunta clara. ¿Qué quieren los rusos? ¿Qué quieren los chinos? ¿Qué quieren los iraníes en Venezuela? Si no es su petróleo, si no son sus riquezas naturales. ¿Qué es lo que quieren? Hay que aprender a ser amorosamente honesto con uno mismo y hay que dejar de ser precisamente un carnero o un cordero de lo que dicen los demás o del guión social o de ese molde en el que te han intentado poner para creerte muchas cosas que ni siquiera tú puedes comprobar. La realidad es simple, mira, es tan simple como esto. Tú que estás en Venezuela, o muchos de las personas que hoy están en Cuba, se están yendo a la cama sin tener un plato de comida que comer. A todos los gobernantes que gobiernan en Venezuela y en Cuba no les falta nada. En mi país natal dicen, viven a todo tren. No les falta nada. Predican algo que ellos mismos no viven. Predican algo que ellos mismos no respaldan con congruencia, porque en Cuba, que haya apagones para un país entero, no se le va la luz a ningún gobernante. Todos viven, me refiero de la alta cúpula, no de la cúpula media ni de la cúpula baja, que son otros corderos y carneros que viven precisamente predicando algo que no viven, o sea, que realmente no sienten en su vida real, porque no les falta de nada. Entonces, cuando tú piensas en una extracción que hizo el gobierno de Estados Unidos, y aquí viene la parte más importante de todo esto, para llevarse no solamente a una persona que no fue democráticamente electa por el pueblo, sino que se llevaron a un narcodictador. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Has escuchado el refrán que dice, no hay mejor cosa que un día tras de otro? Se van a encargar el mundo entero de ver todas las pruebas. Entonces salen por allá aquellos anormales, comunistas venezolanos, a decir, porque no han mostrado pruebas. ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos te va a mostrar las pruebas? En Estados Unidos pondera algo que es un Estado de Derecho. Un Estado que hace muchos años estuvo en Venezuela, pero que hoy no existe, porque es lo que hacen los sistemas totalitarios como Cuba, mi país natal, como en este caso Venezuela, como Nicaragua, que secuestran, en este caso, todos los poderes y todas las directrices se bajan desde una sola persona o desde una cúpula que se encarga de mover los hilos, que fue lo que pasó en Venezuela, que secuestraron por completo todos los poderes y directamente se robaron las elecciones, hicieron el fraude más masivo cuando había ganado Edmundo González y su vicepresidenta María Corina Machado, y donde directamente nadie en el mundo, solamente los países comunistas, reconocieron al gobierno de Maduro. Entonces no se llevaron a un presidente, se llevaron a un narcodictador. Ahora van a ver las pruebas. Ahora, si algo he aprendido yo muy bien aquí en los Estados Unidos, viniendo de un país comunista, como muchos de ustedes que están viendo este podcast, es que precisamente este país es un país muy generoso, pero hay una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que a mí me encanta, y es no one is above the law. Nadie está por encima de la ley. En este país las leyes se cumplen. Y en la Corte Baja de Manhattan le hicieron acusaciones
con pruebas muy claras. O sea, a Maduro le tienen hecho un expediente que todo el mundo lo va a conocer ahora que ya fue capturado. Y una corte en Estados Unidos no dicta una orden de captura si no tiene pruebas irrefutables presentadas por la fiscalía para que eso ocurra. Entonces, partidas normales, todos ustedes que están pidiendo, en este caso, la liberación de Maduro, tengan presente que lo único que van ahora a ver es la realidad de toda la careta que hay detrás, no solamente de Maduro, sino de toda su camarilla. Y me indigna esto, porque por muchos años yo fui a manifestaciones igual que tú, anormal, a predicar por algo que lo único que hacían era una única cosa, y era empobrecerme más. Despierta y quítate la venda de los ojos. Muchísimas personas hoy se están beneficiando precisamente de todo lo que está pasando en Venezuela, pero esas personas son su camarilla y su gobierno, que todos viven una vida que tú, después, hombre o mujer de pueblo, que tú, persona de campo, no puedes vivir porque están empobrecidos hasta llevarte, como a mí, a la miseria más abyecta. Despierta, porque así como yo desperté, tú también tienes que despertar y darte cuenta que, ojo, ninguna de esas personas que promulga el comunismo o el socialismo le importa nada más que hacerse ricos a ellos mismos. Entonces, como una persona como yo, un cubano que nació en la miseria más abyecta, y como tantas personas que hemos emigrado a este país, hemos encontrado en lo que ustedes le llaman precisamente el imperialismo, hemos encontrado aquí un país de oportunidades, tierra fértil, donde tú puedes crear y llegar tan lejos como te propongas, no porque nadie directamente te empuje, sino porque tú crees en ti, porque tú empiezas a todos los días tomar acciones que te llevan a crecer. Y ¿sabes qué? No hay nadie que te limite, no hay leyes absurdas como todas las leyes comunistas y socialistas que lo único que hacen es empobrecer. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de toda la sarta de mentiras en la cual viviste tu identidad, y empiezas a darte cuenta que el imperialismo no es más que un país de oportunidades donde cualquier persona que logra llegar a este país y se compromete a trabajar y se compromete a esforzarse y se compromete precisamente a adaptarse a lo que es un Estado de Derecho y a seguir sus leyes, puede llegar tan lejos como se lo proponga y que no existen los límites. Y entonces te encuentras un montón de personas, en este caso, que promulgan lo que es el comunismo y el socialismo, o sea, vendiendo una sarta de mentiras, que lo único que hacen con esas mentiras es seguir nutriendo la mente de las personas que no han despertado, y directamente terminan encontrándose con que al final del día, como tantas personas en mi familia, vi terminar el fin de sus días totalmente empobrecidos, pensando y despertándose si hoy iban a tener que comer. Entonces, hoy yo entiendo que vivimos en un mundo de total abundancia y de total plenitud, donde todas las personas que despiertan en su mente también se encuentran que son libres. Entonces, para todas aquellas personas que realmente están comprometidas a alcanzar su libertad, la consiguen. Y hoy doy gracias por esta operación donde intervinieron más de 150 aviones. La avanzada comenzó con 150 aviones bombardeando todos los sistemas de defensa y todos los puntos críticos, aeropuertos, en este caso para someter por completo a todos los sistemas de respuesta de la defensa venezolana, y en una operación realmente 10 de 10 quirúrgica, entraron a territorio venezolano, llegaron al búnker donde se encontraba Maduro y directamente lo extrajeron. Para todas esas personas que decían que era imposible, que eso no iba a pasar nunca y que estaban incluso dudando de algo que estaba ya avisado, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ahí tienen la respuesta. Y hoy sé que eso es solo el inicio. Hoy entiendo que precisamente la persona que hoy gobierna en este país, en los Estados Unidos, cumple su palabra y hace valer realmente que lo que dice lo cumple. Entonces, chicos, hay miles de personas ahora mismo allá afuera, incluso gobiernos, que están sacando provecho de la situación actual que está ocurriendo en Venezuela, porque se les acabó precisamente, es como que se desconectaron de la teta de la vaca, se les acabó la leche. Ya no tienen vaca a la cual ordeñar, porque precisamente cada vez más precisamente se cierra más el cerco, y esa pequeña cúpula que va quedando en Venezuela, bueno, básicamente lo que le va quedando es un suspiro, y al final, de nuevo, es como siempre comparto con mucho amor, al final no hay mejor cosa que un día tras de otro, y vamos a estar aquí para poder ver cómo todo ese régimen empobrecedor, de nuevo, empobrecedor de la mente de un país entero. Qué bueno que en el caso de Venezuela, solamente a los venezolanos que han nacido los últimos 20 años les tocó nacer, pero a todos los que lo heredaron y pudieron ver algo diferente y pudieron comparar, decidieron elevar sus estándares porque al menos sabían lo que no querían y elevaron su mínimo estándar, y desde ahí decidieron emigrar. Pero recuérdalo siempre, solamente pregúntate
¿Por qué de todas esas personas que salieron huyendo de Venezuela? ¿Por qué de todas esas personas que salen huyendo de Nicaragua, de esos sistemas dictatoriales y represivos, no se van a Cuba? Solamente pregúntate eso. O sea, es una pregunta muy válida que te puedes hacer. ¿Por qué huyen a Argentina? ¿Por qué huyen a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, incluso vecinos de Venezuela? ¿Por qué se van a Panamá? ¿Por qué hay tantos venezolanos y cubanos desparramados por el mundo entero? Pero saco Cuba de la ecuación, estamos hablando de Venezuela. ¿Por qué más de 8 millones de venezolanos que emigraron de Venezuela? Hazte esta pregunta, pedazo de anormal, que hoy estás pidiendo por la liberación de Maduro. Hazte esta pregunta, ¿por qué todas esas personas que se han ido de Venezuela no han emigrado para Cuba? Creo que sería una pregunta muy válida que te pudieras hacer. Y te vas a dar cuenta, hay una frase muy bonita que decía en mi país, que es como salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Creo que a buen entendedor con pocas palabras bastan. Entonces, cuando vayas a hacerle a predicar, libera a Maduro o abajo el imperialismo, creo que mejor podrías preguntarte, porque creo que las preguntas te pueden llevar mucho más rápido a encontrar respuestas que directamente quedarte repitiendo eslogan o quedarte repitiendo zaraza, que lo único que hace es empobrecerte más. Simplemente pregúntate cómo viven todas esas personas. Ahora se va a saber, ahora vas a poder darte cuenta de todas las prebendas de las cuales gozaba Maduro y de todos los miles de millones que ha robado, como Venezuela, siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica y que directamente llegó a ser potencia mundial en Latinoamérica, se ha convertido en uno de los países más pobres. Un país tan rico directamente en petróleo, en minerales, en oro. O sea, pregúntate cómo un país con tanta riqueza ha sido totalmente saqueado por una pequeña cúpula que aparenta algo que realmente no es. Entonces, de verdad, mis respetos y felicitaciones tanto para todo lo que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, por el secretario de Estado Marco Rubio. Una gran felicitación para ustedes, porque realmente son personas que están comprometidos con la libertad de los pueblos, pero más que eso, con la libertad mental de las personas. Porque, de nuevo, nadie te ata a vivir siendo un esclavo, o nadie te ata a vivir en la miseria más abyecta. Es solamente tu mente. En el momento que despiertes, en el momento que hagas clic, que comiences a leer libros, que comiences precisamente a conectar con la verdadera fuente de riqueza que está en tu mente y que nadie te la puede confiscar, solamente tú te vas a dar cuenta que existe un mundo muy diferente a todo ese que te han vendido los comunistas y socialistas que hoy te han adoctrinado. Y ¿sabes qué me da tristeza? Personas que directamente hoy han llegado a otros países, incluyendo Estados Unidos, que directamente se beneficiaron de lo que fue todo ese esquema de robo y de saqueo del gobierno comunista y socialista de Venezuela, y hoy en este caso de todo eso que se robaron están viviendo en países como España o aquí en Estados Unidos, gozando de haber masacrado y saqueado un pueblo entero. Pero bueno, no hay mejor justicia que el karma. Cada quien recibe su propio karma. Lo que vibras en la vida atraes. Lo que hoy ha recibido Maduro es un poquito de lo que dio, lo que terminará recibiendo el señor Diosdado y todas esas personas, los hermanos Rodríguez, el señor Padrino, que en este caso forman parte de la cúpula endemoniada que hoy en este caso tiene secuestrada a una nación entera. No será más que su karma. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Decían por allá los abuelitos en Cuba, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, para todas esas personas que hoy siguen todavía beneficiándose de Venezuela y sacando provecho de lo que está pasando, bueno, a ustedes les llegará su karma también. Seguramente ya escuchaste en este plano físico la frase que dice: nadie se va de este mundo debiendo nada. Bueno, ustedes recibirán su justa condena o su justo karma, así como lo está recibiendo Maduro, que ayer pasó o durmió tras las rejas en una cama bien dura, nada que ver con la cama donde está acostumbrado a dormir, así también como su esposa, que directamente siendo una dama que pudo haber directamente no haberse prestado para todo ese descaro y todo ese robo, decidió hacerlo y hoy también va a recibir su justa condena, ambos, en este caso siendo juzgados en Brooklyn. Y mañana lunes, bueno, estaremos viendo precisamente cómo va a terminar, porque es el comienzo, no es cómo va a terminar. Estaremos viendo el comienzo de lo que va a ser el final de toda esa dictadura chavista, heredada del castrismo y heredada de todo el descaro que es el comunismo y el socialismo. En los comentarios quiero leerte a los comentarios. Mencióname un solo país, quiero leerte. Si eres comunista o eres socialista, mencióname un país donde el sistema comunista y socialista hayan funcionado. Quiero leerte, porque no conozco uno solo.
quiero tomarme también un espacio para felicitar y reconocer a esos miles, a esas decenas de miles de venezolanos en el mundo entero que salieron con sus banderas a celebrar, a bailar, a brincar de alegría, a saltar de alegría realmente por la noticia. Y creo que eso dice mucho. Dice mucho de lo que ha sido tener que abandonar tu país natal huyendo de un sistema opresor, genocida, que te hizo exiliarte de tu país, como tantos cubanos que nos tocó migrar. Lo felicito y lo reconozco de mil maneras, porque realmente es como ese sentimiento de wow, cada día está más cerca la libertad de mi país. A todos esos venezolanos, porque lo sé, porque es lo que hacen los sistemas represivos, que tenían ganas de salir a expresarse y no salieron por una sola razón, porque Venezuela sacó una ley que precisamente reprime a todas las personas que estén a favor del golpe de los Estados Unidos. Entonces, para todos esos venezolanos que han celebrado en silencio en sus casas, que tenían ganas de gritar y que tenían ganas de realmente expresar su sentir, realmente los felicito y los honro, porque sé que hacia adentro celebraron, dentro de sus casas celebraron, y que realmente, señores, no hay peor ciego que no quiere ver. Las últimas elecciones en Venezuela dejaron muy claro lo que era la postura de la mayoría del pueblo en Venezuela. Y esto que ha ocurrido en Venezuela también me da mucha alegría, porque creo que puede ser el principio del fin de lo que ha sido un sistema represivo y dictatorial de mi país natal, donde realmente hoy entiendo y comprendo que muy pronto podría ser también el fin de un país que ya está en agonía total, que me da tristeza hoy el poder ver a tantos paisanos que para poder comer en Cuba tienen que ir a un basurero y buscar comida en la basura, que me da tristeza ver personas que se pasan más de 24 horas sin tener luz, personas en hospitales que no tienen acceso a ningún tipo de medicamento porque no hay nada, no hay agua, no hay luz, y eso es lo que da tristeza, eso. Y ¿saben cuál es el denominador común de los sistemas comunistas y socialistas? Que siempre buscan un culpable para todo lo que sucede, pero nunca reconocen su responsabilidad acerca de todo el mal manejo de un país. Eso es lo que hacen los sistemas represivos dictatoriales como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela. ¿Por qué te comparto todo esto? Porque la culpa siempre va a ser de alguien más menos de ellos mismos. Es por culpa del imperio, es por culpa del bloqueo, pero de nuevo, si fuera por culpa del imperio y del bloqueo, las personas que despertamos no saldríamos buscando tierras de libertad y tierra fértil donde poder crecer, donde te das cuenta que cuando directamente te comprometes contigo mismo a expandir tu mente, te das cuenta que no es límite. Eso fue lo que encontré yo aquí en los Estados Unidos. Eso fue lo que yo encontré. Y hoy, desde la posición de inversionista experto en la Bolsa de Valores de Nueva York, entiendo que esto abre una puerta llena de oportunidades dentro del mercado de valores, porque empresas que directamente de ocurrir lo que ayer aseveraba Trump en la rueda de prensa que se dio desde Mar-a-Lago, esto va a abrir la puerta para que muchas empresas que hoy tienen un valor algo o que se encuentren en una zona infravalorada en los mercados bursátiles puedan explotar en cuanto a su valor, y todas las personas que directamente entienden esto van a poder capitalizarlo de una forma interesante. Entonces creo que tiene mucho que ver. Aquí viene mi amada Persia, que siempre me acompaña, esta gatica que creo que es un ser de luz que encarnó en un gatico muy bonita, que siempre me acompaña y siempre está al ladito mío. Solo las personas que vibran en alta frecuencia saben lo lindo que es la energía que irradian las mascotas. En este caso mi amada Persia, que irradia una energía muy bonita. Pero les decía, muchas empresas podrían verse muy beneficiadas de esto que acaba de ver en Venezuela, en el ámbito de las inversiones, y ya un poco más a nivel Bolsa de Valores de Nueva York. Mañana vamos a ver cómo aperturan los mercados bursátiles, pero de nuevo, y esto es importante que quede claro y que lo entiendan, lo que está pasando en Venezuela es solamente el inicio del fin de muchos sistemas dictatoriales, porque es como el despertar de muchas personas, incluso los que hoy tienen una venda y están como un papagayo gritando consignas que ni siquiera ellos mismos se creen, que de nuevo, que muchas de ellas son obligadas, porque te mantienen en un grado de miseria tal que te mantienen preocupado todos los días para ver si vas a llegar al final del día teniendo algo que comer, y vienen ellos como los salvadores ofreciéndote algo de comida. Si tú vivieras en un país de oportunidades, te darías cuenta que acceder a la comida es algo demasiado simple y que no tendrías por qué llegar al final del día sin comida. Pero esas oportunidades, quien te las ha extirpado ha sido precisamente el sistema. Entonces las historias se repiten una y otra vez y una y otra vez, y no he visto una sola historia en un esquema comunista que termine bien. Más bien el esquema se repite y es empobrecimiento, escasez, miseria, en todos los esquemas o en todos los países donde se han visto y se repiten y vociferean todos estos sistemas. Entonces, cuando veo a esas personas que directamente están ciegos, bueno, algún día despertarás
o vivirás en la miseria más abyecta por elección propia, ya por masoquismo, porque directamente en este mundo de abundancia en el cual todos vivimos, las oportunidades están disponibles para todos, pero primero tienes que despertar y hacer un despertar de tu mente. Después, darte cuenta que todo lo que estuviste repitiendo no era más que la historia de alguien más, no era tu historia. Decidiste comprarte la historia de alguien más y decidiste vibrar en una frecuencia muy baja. Y hoy, por ende, estás atrayendo un poco más de lo mismo. Entonces, gracias a lo que ayer pasó, creo que va a servir de despertar para muchas personas y también, como ya les había dicho, creo que va a servir de mucho para que otros sistemas también puedan colapsar, como va a terminar colapsando el sistema, en este caso empobrecedor, o la narcodictadura, o la cúpula que va quedando todavía en Venezuela, que creo que el mensaje fue muy claro. Si hubiera una segunda oleada va a ser aún más fuerte y es para terminar de extirpar todo ese sistema. Chicos, solamente quise tener con ustedes este encuentro para crear un espacio de elevar la conciencia, crear un espacio de quitarnos la venda de los ojos, bueno, los que la tengan puesta, porque hace muchos años yo me la quité y seguramente muchos de ustedes también. Y básicamente eso, o sea, cuando justo estaba viendo así un rato en una nota de prensa o en un video de un diario que sigo mucho, cómo estaban haciendo una protesta en Suiza en contra del imperialismo, y sale un venezolano preguntando quién es aquí de Venezuela, y había un montón de latinoamericanos, de estos zurdos dormidos, ¿verdad? Y quién es venezolano y quién no había un solo venezolano, pero todos estaban con banderas venezolanas, en este caso predicando en contra del imperialismo. Sin palabras. Y este venezolano, o sea, desmontó toda la sarta de todas esas personas que estaban ahí, pagadas para estar ahí, para montar una falsa, diciendo, miren, y se puso en cámara, en selfie, miren qué gran mentira. No hay un solo venezolano y todos están haciéndose pasar por venezolanos, en este caso, reclamando la liberación de Maduro y predicando en contra del imperio. Señores, no hay peor ciego el que no quiere ver. Si tú quieres seguir estando ciego, sigue así, pero en el momento que te quites la venda de los ojos, te vas a dar cuenta que el mundo no era blanco y negro, que el mundo es un mundo lleno de colores, donde existen oportunidades para todas aquellas personas que están dispuestos a buscarlas. Deja de vivir dormido, deja de vivir engañado, despierta, haz clic en tu mente, comienza a crecer como persona, comienza a expandir tu mente, comienza a rodearte de personas que te inviten a crecer, no que te empujen hacia abajo, y te vas a dar cuenta cómo tu vida nunca más volverá a ser lo que algún día fue. Me encantó hacer este mini blog inédito. Nuestro blog no va de este tipo de cosas, pero realmente sentía la necesidad porque me duele ver tanta ignorancia en el mundo, porque yo también fui un ignorante. Y si mi despertar me sirvió para lograr todo lo que he logrado, estoy convencido de que cada vez que una persona despierta puede lograr todo lo que se proponga en la vida. Me encantaría leerte qué te parece todo lo que hemos estado aquí debatiendo. Quiero leerte los comentarios y mi propósito solamente ha sido el crear un despertar de conciencia. Si de algo te sirvió para ayudarte a hacer clic, ojalá que así sea. Los amo, los bendigo y nos vemos en un próximo blog.